Eureka. 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 Eureka, vía libre al periodismo educativo. Hola, hola. Bienvenido a tu programa de divulgación científica favorito, Eureka. Un programa radial de la IER de la Fuente en conjunto con la licenciatura en el área de Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana, transmitido por la emisora Alegría Estéreo 94.4 FM. Les habla Alejandro Quintero y el día de hoy tendremos una programación muy especial, así que presta mucha atención y así juntos nos abordaremos en este increíble viaje rumbo al conocimiento. Antes de empezar, quería recordarte que este programa no habría sido posible sin la participación de Nigiret Carvajal, Carlos Barreto, Santiago Monsalve y Santiago Velázquez, y por sobre todo, por ti, nuestro querido espectador. Recuerda que si te perdiste este o algún otro de nuestros programas, puedes encontrarnos en nuestros canales digitales Facebook y YouTube, donde aparecemos como Eureka La Fuente. Sin más dilación, empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde hoy nos adentraremos en los cielos majestuosos de los Andes para conmemorar y aprender sobre el magnífico Día del Cóndor. Una fecha especial para celebrar la existencia de esta imponente ave, símbolo de libertad y guardián de la naturaleza en América del Sur. El cóndor andino, también conocido como Vultur gryphus, es una especie de ave rapaz que habita en las montañas de los Andes. Su envergadura alar puede superar los 3 metros, convirtiéndolo en uno de los mayores cóndores del mundo. Sin duda, su porte y su elegancia en vuelo han cautivado a la cultura andina a lo largo de la historia. En este día de conmemoración se busca concienciar sobre la importancia de proteger y preservar al cóndor andino, ya que esta majestuosa ave ha enfrentado diversos desafíos que ponen en peligro su supervivencia. La caza indiscriminada, la pérdida de hábitats y la intoxicación por plomo son solo algunos de los problemas a los que se enfrenta esta especie única. Para entender la relevancia cultural del cóndor andino, debemos adentrarnos en las antiguas civilizaciones que habitaron estas montañas. Para los incas y otras culturas andinas, el cóndor era un símbolo sagrado, asociado al mundo espiritual y a la conexión con los dioses. Su presencia en los cielos era interpretada como un mensaje divino, y su figura se plasmaba en diferentes expresiones artísticas y rituales. Además de su significado espiritual, el cóndor andino es una pieza clave en el ecosistema andino. Como ave carroñera, su función esencial es la de limpiar los cadáveres de los animales, evitando la propagación de enfermedades y manteniendo el equilibrio natural en el ambiente. Lamentablemente, el cóndor andino ha enfrentado amenazas significativas a lo largo del tiempo. La caza furtiva, motivada por la creencia errónea de que el cóndor ataca al ganado, ha mermado sus poblaciones. Además, el uso de municiones de plomo en la caza ha llevado a intoxicaciones graves de esta ave rapaz, afectando su salud y reproducción. No obstante, en la actualidad, diversos esfuerzos de conservación han sido puestos en marcha para proteger al cóndor andino. Organizaciones y gobiernos de los países andinos han trabajado en la creación de reservas y áreas protegidas que salvaguarden su hábitat. También se llevan a cabo programas de educación para fomentar la importancia de su preservación en las comunidades locales y el turismo sostenible. Celebrar el Día del Cóndor andino no solo nos invita a admirar la majestuosidad de esta ave en vuelo, sino también nos desafía a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la protección de la diversidad. Nuestras acciones individuales y colectivas pueden marcar la diferencia en la conservación de esta especie emblemática y de todo el ecosistema andino. Como ciudadanos del mundo, tenemos el deber de preservar y respetar las riquezas naturales que nos rodean. El cóndor andino, con sus alas extendidas en los cielos de los Andes, nos recuerda la importancia de volar alto en nuestra búsqueda de un equilibrio entre el progreso humano y la protección del medio ambiente. Así que, en este Día del Cóndor andino, unámonos en un compromiso juntos para proteger de esta majestuosa ave
honrando su legado y cultura ecológica. Que su vuelo siga viéndose armónico y en libertad, sabiduría y respeto hacia la naturaleza que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este episodio especial. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos explorando el maravilloso mundo natural que nos rodea. Hasta pronto. ¿Qué tal te parece esta fecha tan especial? Pues a mi parecer es el momento perfecto para que sigas aprendiendo de la mano de nuestro siguiente podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando la Ciencia. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante hacia el pasado para descubrir las leyes de Mendel, uno de los pilares fundamentales de la genética moderna. Hace mucho tiempo, en un pequeño y hermoso jardín, un amable jardinero llamado Gregor observaba con curiosidad sus plantas de guisantes. Estas plantas, conocidas como Pisum sativum, eran el objeto de su profundo interés y estudio. Gregor, con su mirada aguda y espíritu científico, notó que las plantas de guisantes exhibían diferentes características. Algunas tenían semillas verdes, otras amarillas, algunas eran altas, mientras que otras eran bajas. ¿Qué estaba sucediendo en este jardín mágico? Decidió embarcarse en un experimento y cruzó deliberadamente plantas de semillas verdes con plantas de semillas amarillas. Para su sorpresa, todas las semillas resultantes fueron verdes. ¿Qué pasaba aquí? Nuestro intrépido jardinero quería entender los secretos detrás de esta herencia. Entonces cruzó dos plantas con semillas verdes y observó que la mayoría de las plantas resultantes también tenían semillas verdes. Sin embargo, en la siguiente generación, una cuarta parte de las plantas producidas tuvieron semillas amarillas. Esto era emocionante. A partir de estas observaciones, Gregor Mendel formuló su primera ley, la ley de la dominancia. Esta ley establece que cuando cruzamos dos individuos que son de diferentes para un rasgo, el rasgo dominante se expresará en la descendencia, mientras que el rasgo recesivo quedará oculto, pero puede resurgir entre las generaciones futuras. Pero Mendel no se detuvo ahí, quería comprender más profundamente cómo se heredaban estas características en el jardín de guisantes. Así que Gregor cruzó plantas altas con plantas bajas y notó que todos los hijos resultantes eran altos. Sin embargo, al cruzar estas plantas altas de la primera generación entre sí, se encontró con una sorpresa. Algunos descendientes eran altos y otros bajos. Mendel plasmó esta observación en su segunda ley, la ley de la segregación. Esta ley postula que los genes que determinan los rasgos se separan durante la formación de los gametos, óvulos y espermatozoides, y luego se combinan nuevamente cuando ocurre la fertilización. Con el tiempo, Gregor Mendel llevó a cabo muchos más cruces en su jardín de guisantes, y sus conclusiones sentaron las bases de la genética moderna. La tercera y última ley de Mendel es la ley de la distribución independiente. Al cruzar plantas que diferían en otros dos o más rasgos, como color de semilla y altura de planta, Mendel observó que estos rasgos se heredaban de manera independiente entre sí. Esto significa que los genes responsables de diferentes características se distribuyen en la descendencia de manera aleatoria e independiente. Las leyes de Mendel marcaron un hito en el estudio de la herencia y la genética. Sus descubrimientos allanaron el camino para comprender cómo se transmiten los rasgos en una generación a otra, sentando las bases de la biología moderna. Con el tiempo, las teorías de Mendel fueron reconocidas y aceptadas por la comunidad científica, y su trabajo se convirtió en una piedra angular para el estudio de la genética. Ahora, estas leyes se aplican no solo a las plantas, sino también a los animales y a los seres humanos. Y así concluye nuestro viaje al maravilloso jardín de los guisantes, donde un apasionado jardinero llamado Gregor Mendel desentrañó los misterios de la herencia. Espero que hayan disfrutado de esta historia científica y que la próxima vez que vean un guisante, recuerden la fascinante historia detrás de sus características heredadas. Gracias por acompañarnos en Explorando la Ciencia. Nos vemos en el próximo episodio, donde descubriremos más maravillas del conocimiento. Hasta pronto. Justo ahora, un podcast enfocado a ese elemento fundamental de la industria química. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de química. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los alcanos y su importancia a nivel industrial. Los alcanos son una clase de compuestos químicos que conforman la base de muchas sustancias esenciales en nuestra vida cotidiana. Acompáñanos mientras exploramos cómo estas moléculas sencillas son la piedra angular de diversas aplicaciones industriales. Para entender los alcanos, primero veamos qué son. Los alcanos son hidrocarburos, lo que significa que están compuestos únicamente por átomos de carbono e hidrógeno.
La estructura básica de un alcano es una cadena lineal de átomos de carbono unidos entre sí por enlaces sencillos, y los hidrógenos se unen a los carbonos restantes para satisfacer las valencias. La fórmula general de los alcanos se compone de carbono e hidrógeno únicamente. Un ejemplo común de alcano es el metano, que consta de una cadena de un solo átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno unidos a él. El metano es el principal componente del gas natural, una fuente de energía importante utilizada en hogares, industrias y plantas de energía eléctrica. Ahora hablemos sobre la relevancia industrial de los alcanos. Los alcanos más sencillos, como el metano, etano y propano, se utilizan ampliamente como combustibles. Estos gases son limpios, eficientes y emiten menos contaminantes durante su combustión, lo que los convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente para la generación de energía. Otro alcance fundamental de los alcanos en la industria está en la obtención de materiales plásticos y polímeros. Los alcanos de cadena larga, como el etileno y el propileno, son esenciales para la producción de polietileno y polipropileno, dos de los plásticos más utilizados en el mundo. Estos plásticos están presentes en una amplia variedad de productos, desde envases hasta piezas automotrices y textiles. Además de los combustibles y plásticos, los alcanos también son cruciales en la fabricación de solventes industriales. Los alcanos alifáticos, como el hexano y el heptano, se utilizan como solventes en procesos de extracción, limpieza y dilución de productos químicos. Uno de los procesos químicos más significativos en la industria que involucra alcanos es la refinación del petróleo. La destilación fraccionada del petróleo crudo produce una serie de productos basados en alcanos, desde gasolina y queroseno hasta aceites lubricantes y ceras. También es importante mencionar que los alcanos halogenados, aquellos que contienen halógenos como el cloro o el flúor, tienen aplicaciones como refrigerantes y propelentes en aerosoles. Sin embargo, debido a su potencial de daño ambiental, muchos de estos compuestos se han reemplazado con alternativas más amigables con el medio ambiente. En resumen, los alcanos desempeñan un papel esencial en la industria moderna, desde la generación de energía limpia hasta la producción de plásticos y solventes. Estos compuestos simples pero versátiles son la base de muchas de nuestras comodidades diarias. A pesar de sus innumerables beneficios, es importante considerar el impacto ambiental del uso descontrolado de alcanos, especialmente en la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Por eso, la investigación y el desarrollo continúan en busca de alternativas más sostenibles y respetuosas con el entorno. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la química de los alcanos y su importancia en la industria. Espero que hayan disfrutado este episodio y hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestro podcast de química. Hasta luego. ¿Qué tal está tu huerta? Es de imaginarme que anda súper con todos estos consejos que te hemos brindado a lo largo de nuestras programaciones. Justo ahora, recibirás uno de ellos y hablaremos sobre los fertilizantes. Muy buen día para todos. El día de hoy los acompañaré con un nuevo podcast llamado Fertilizantes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast agrícola. Hoy trataremos sobre un tema muy importante que es muy crucial para la agricultura, los fertilizantes. Descubriremos su importancia, cómo benefician a los cultivos y también exploraremos algunos problemas derivados de su uso. Así que prepárate para aprender sobre estos nutrientes esenciales y cómo afectan nuestra alimentación y el medio ambiente. ¡Comencemos! Empecemos entendiendo qué son los fertilizantes y por qué son vitales para la agricultura. Los fertilizantes son sustancias ricas en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros. Estos nutrientes son fundamentales para el crecimiento y desarrollo saludable de las plantas. Cuando los cultivos crecen, toman del suelo estos nutrientes para formar proteínas, vitaminas y otros componentes esenciales para su desarrollo. Antes de la llegada de los fertilizantes, los agricultores confiaban en la fertilidad natural del suelo y técnicas de rotación de cultivos para mantener la productividad, pero con el crecimiento de la población, la demanda de alimentos se incrementó y los fertilizantes se convirtieron en una herramienta esencial para aumentar los rendimientos y asegurar el suministro de alimentos para todos. El uso adecuado de los fertilizantes permite obtener cosechas más abundantes y mejorar la calidad de los alimentos y garantizar la seguridad alimenticia en muchos países. Gracias a ellos, hemos tenido
hemos sido capaces de enfrentar desafíos como el hambre y la desnutrición en diversas partes del mundo. A pesar de los beneficios, el uso indiscriminado de fertilizantes también ha planteado preocupaciones importantes. Uno de los problemas más destacados de la contaminación del agua y el suelo. Cuando se aplican fertilizantes en exceso o de manera inadecuada, los nutrientes no son absorbidos por las plantas que pueden filtrarse en los cuerpos de agua cercanos. Esto provoca la proliferación de las algas y otras plantas acuáticas que agotan el oxígeno en el agua, causando lo que se conoce como zonas muertas, donde los peces y otros organismos no pueden sobrevivir. Además, los nitratos pueden contaminar las fuentes de agua subterráneas, lo que representa un riesgo para la salud humana cuando se consumen en altas concentraciones. Otro problema es la pérdida de biodiversidad. El uso excesivo de fertilizantes favorece a ciertas especies de plantas en detrimento de otras. Esto puede llevar a la disminución de la diversidad de flora y fauna en los ecosistemas agrícolas, afectando negativamente la cadena alimentaria y la polinización. Además, los fertilizantes pueden contribuir al cambio climático. El uso de ciertos fertilizantes de liberación de óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero, esto agrave el calentamiento global y sus consecuencias asociadas. Antes de esos desafíos, es fundamental adoptar prácticas agrícolas más sostenibles en el uso de fertilizantes. Aquí hay algunas soluciones para que puedan ayudar a mitigar los problemas. Uso eficiente de fertilizantes. Los agrícolas pueden hacer un mejor seguimiento en las necesidades nutricionales de sus cultivos y aplicar solo la cantidad necesaria de fertilizantes para evitar el exceso. Fertilizantes de liberación lenta. Estos fertilizantes están diseñados para liberar nutrientes y gradualmente, lo que reduce el riesgo de lixiviación y contaminación del agua. Rotación de cultivos y cultivos de cobertura. Estas prácticas ayudan a mejorar la fertilidad del suelo de forma natural y reducen la dependencia de los fertilizantes. Agricultura orgánica. La agricultura orgánica evita el uso de fertilizantes químicos sintéticos y se basa en la mejora de la fertilidad del suelo mediante el compostaje y otras técnicas naturales. En resumen, los fertilizantes son indispensables para la agricultura moderna y para alimentar a una creciente población mundial. No obstante, es crucial utilizarlos de manera responsable para evitar los problemas derivados de su uso excesivo. Adoptar prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente es fundamental para asegurar una agricultura productiva y a la vez proteger nuestros recursos naturales. Esperemos que este podcast les haya brindado una mejor comprensión de la importancia de los fertilizantes y los desafíos que enfrentamos al utilizarlos en la agricultura. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio. Apuesto que has oído de esto en tus clases de física. Así es, hablaremos sobre el movimiento uniforme. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia al Alcance. Hoy exploraremos uno de los conceptos fundamentales de la física, el movimiento uniforme. Así que siéntate cómodo, relájate y prepárate para descubrir cómo este concepto se encuentra presente en nuestra vida cotidiana que a menudo no nos damos cuenta. Antes de sumergirnos en ejemplos de movimiento uniforme en la vida diaria, es esencial entender qué es realmente este concepto. En términos simples, el movimiento uniforme es cuando un objeto se mueve en línea recta a una velocidad constante durante un periodo de tiempo, es decir, no cambia su velocidad ni su dirección durante la trayectoria. Comencemos con un ejemplo familiar. Un coche viajando por una carretera recta a una velocidad constante. Imagina que estás mirando un coche desde un punto fijo en la carretera. A medida que pasa el tiempo, el coche cubre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Este es un claro ejemplo de un movimiento uniforme, ya que la velocidad del coche no cambia y se mantiene constante. Otro ejemplo común es cuando un tren viaja por las vías. Cuando observamos el tren desde una posición fija,
vemos que se desplaza a lo largo de las vías a una velocidad constante. En este caso, la velocidad del tren permanece sin cambios, lo que conviene en un movimiento uniforme. Ahora bien, en la vida cotidiana existen otros ejemplos que pueden ser menos evidentes, pero igualmente representativos. Piensa en un globo aerostático flotando en el cielo. Aunque no se desplace horizontalmente como en los ejemplos anteriores, su ascenso y descenso vertical ocurren a una velocidad constante, lo que también es un tipo de movimiento uniforme en una dimensión. Otro ejemplo se encuentra en el movimiento de las manecillas del reloj. Observa la manecilla de los segundos. Se desplaza alrededor del reloj a una velocidad constante. Cada segundo recorre el mismo ángulo y tarda el mismo tiempo en completar una vuelta. Esto es un claro ejemplo de un caso de movimiento uniforme. Además, muchos deportes también implican un movimiento uniforme. Por ejemplo, en el atletismo. Cuando un corredor mantiene una velocidad constante en una pista recta, estamos viendo un movimiento uniforme. Del mismo modo, en el ciclismo o el patinaje sobre ruedas. Cuando una persona viaja en línea recta a una velocidad constante, se aplica el mismo concepto. Quizá uno de los ejemplos más curiosos y sorprendentes de un movimiento uniforme es el de los satélites en el espacio. Los satélites que orbitan en la Tierra lo hacen siguiendo una trayectoria elíptica, pero en algunos casos, cuando la órbita es casi circular y su fuerza de fricción es insignificante, el satélite experimenta un movimiento uniforme en su recorrido. Ahora que hemos explicado varios ejemplos de movimiento uniforme en la vida cotidiana, es esencial comprender que este concepto es fundamental en la física y se aplica en muchos contextos. La idea de velocidad constante durante el movimiento puede parecer simple, pero su estudio ha sido esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En resumen, el movimiento uniforme es cuando un objeto se mueve en línea recta a una velocidad constante durante un periodo de tiempo, desde el tráfico de las carreteras hasta el movimiento de las manecillas del reloj, y desde los deportes hasta los satélites en el espacio. Este concepto se manifiesta de diversas formas en nuestra vida diaria. Y hasta aquí llegamos con este episodio de Ciencia al Alcance sobre el movimiento uniforme. Espero que hayas disfrutado explorando cómo este concepto se encuentra en nuestro entorno cotidiano. La próxima vez que veas un coche, un tren, un globo aerostático o incluso un reloj, recuerda que la ciencia está presente en todo lo que nos rodea. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo episodio de Ciencia al Alcance. ¡Hasta luego! Para ayudarte a divisar un poco más el camino rumbo al conocimiento, una breve historia. Bienvenidos a una nueva aventura en el espacio. Hoy nos embarcaremos en un emocionante viaje para descubrir los misterios del cosmos a través de los telescopios. Acompáñenos mientras exploramos los usos y la clasificación de los increíbles dispositivos. Nuestros dos personajes, Ana y Luis, nos guiarán en esta travesía por el universo. Nuestros protagonistas, Ana y Luis, son dos apasionados de la astronomía. Un día, mientras observaban las estrellas en el campo, surgió una pregunta. Luis, imagina todo lo que podríamos ver si tuviéramos un telescopio. ¿Sabes cómo funcionan y cuántos tipos hay? Claro, Ana. Los telescopios son como ventanas al universo. Nos permiten observar objetos celestiales que están lejos y, a simple vista, apenas son visibles. Hay dos tipos principales, los telescopios ópticos y los telescopios de radio. Ana y Luis decidieron investigar más sobre estos asombrosos aparatos. Se dirigieron a la biblioteca local, donde encontraron un montón de libros sobre astronomía. Los telescopios ópticos utilizan lentes o espejos para recolectar y enfocar la luz de los objetos celestiales. Existen telescopios refractores que utilizan lentes y telescopios reflectores que emplean espejos. ¿Y los telescopios de radio cómo funcionan? Ana siguió buscando y encontró la respuesta. Los telescopios de radio captan ondas de radio emitidas por las estrellas y otros objetos celestiales. Estas ondas se convierten en imágenes que podemos ver y estudiar. Es increíble cómo funcionan estos telescopios, pero ¿para qué se utilizan? Una vez más, Ana y Luis buscaron la información necesaria. Los telescopios tienen muchos usos. Por ejemplo, se utilizan para observar planetas y sus lunas, estrellas, galaxias, nebulosas y otros cuerpos celestiales.
También ayudan a los científicos a estudiar la atmósfera de otros planetas y a buscar señales de vida extraterrestre. ¡Wow! No tenía idea de que se pudieran hacer tantas cosas en los telescopios. Los dos amigos se emocionaron y decidieron que querían construir su propio telescopio para observar las estrellas. Buscaron en la biblioteca y en internet cómo hacerlo. Luis, necesitamos un tubo largo y lentes para construir nuestro telescopio refractor. Y también necesitamos un espejo curvado para el telescopio reflector. Vamos a necesitar paciencia, pero valdrá la pena. Con mucha dedicación y entusiasmo, Ana y Luis construyeron sus telescopios caseros. Una noche despejada, llevaron sus telescopios al campo para observar las estrellas. Luis, mira, puedo ver Júpiter y sus lunas con mi telescopio refractor. Y yo puedo ver la luna con mi telescopio reflector. Es impresionante. La pasión de Ana y Luis por la astronomía creció aún más después de esta experiencia. Pasaron muchas noches observando el cielo y maravillándose con la belleza del universo. Luis, gracias a nuestros telescopios podemos ver cosas que nunca imaginamos. ¿Te das cuenta de lo pequeños que somos en este vasto cosmos? Tienes toda la razón, Ana. Los telescopios nos enseñan que hay un universo vasto y misterioso esperando ser explorado. Y así, Ana y Luis continuaron su viaje por el universo, aprendiendo y descubriendo cada vez más sobre los telescopios y los secretos del espacio. Estos dos amigos demostraron que, con curiosidad y gran pasión, cualquier persona puede acercarse a las maravillas del cosmos. Y hasta aquí llegó nuestro podcast sobre los telescopios. Esperamos que hayan disfrutado de esta aventura astronómica junto a Ana y Luis. Recuerden, el universo es un lugar fascinante y siempre hay algo nuevo por descubrir. ¡Hasta la próxima! Justo ahora, nuestra sección semanal de tips de profe a profe. Hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast especial sobre el desarrollo del pensamiento científico en la primera infancia. Mi nombre es Santiago Velázquez y estoy aquí junto a mi amigo Santiago Monsalve. Hola a todos, estamos emocionados por compartir con ustedes lo fascinante que puede ser aprender sobre el mundo a través de la ciencia desde que somos muy pequeños. Exactamente, Santi. La ciencia está en todas partes, desde los insectos que vuelan en el jardín hasta las estrellas que brillan en el cielo. Y es durante la primera infancia cuando comenzamos a hacer preguntas y descubrir cómo funcionan las cosas. Así es como si tuviéramos un radar natural para explorar y aprender sobre el mundo. Desde muy pequeños observamos, tocamos y experimentamos con todo lo que nos rodea. Eso es muy cierto. Nuestros sentidos juegan un papel crucial en el desarrollo del pensamiento científico. Observamos con nuestros ojos, escuchamos con nuestros oídos, tocamos con nuestras manos y hasta olfateamos con nuestra nariz. Claro, Santi, pero no olvidemos nuestro gran sentido del gusto. A veces hasta probamos cosas nuevas para entender mejor cómo son. Pero también necesitamos curiosidad y paciencia. A veces las respuestas no llegan de inmediato, pero eso es parte de la emoción de la ciencia. Totalmente. Y nuestros padres y educadores pueden ayudarnos mucho en este proceso. Cuando hacemos preguntas, ellos pueden guiarnos para encontrar las respuestas juntos. Eso es genial. ¿Y sabes qué? No importa si no lo sabemos todo. La ciencia está llena de misterios por descubrir y cada pequeño paso que damos nos acerca más al conocimiento. Exactamente. Recuerdo cuando era niño, miraba al cielo por las noches y me preguntaba por qué las estrellas brillaban y por qué algunas eran más grandes que otras. Qué interesante, Santi. Y supongo que fuiste en busca de respuestas. Por supuesto, pregunté y me explicaron que las estrellas son como el Sol, pero muy lejos de la Tierra. Algunas son más grandes porque son estrellas gigantes. ¡Wow! Eso suena increíble. ¿Y esas respuestas que obtuviste te motivaron a aprender más sobre el espacio? Definitivamente. Ahora, cuando puedo, veo documentales sobre el universo y leo libros para seguir descubriendo más sobre las estrellas y los planetas.
Es asombroso cómo la curiosidad nos impulsa a aprender. Y también aprendemos a través de la experimentación. Sí, es verdad. Me acuerdo de cuando hicimos un pequeño jardín en la escuela y plantamos semillas y poco a poco vimos cómo crecían las plantas. Eso suena como una gran experiencia científica. A través de la observación y el cuidado, aprendimos sobre cómo crecen las plantas. Exactamente. Y también aprendimos a ser pacientes porque las plantas no crecen de un día para otro. Definitivamente, la paciencia es una cualidad valiosa en la ciencia y en la vida. Y sabes, Santi, la ciencia no es solo para los adultos. Los niños también pueden ser científicos. Claro que sí. Podemos hacer preguntas, investigar, hacer experimentos y descubrir cosas realmente sorprendentes. Totalmente. La ciencia es una aventura muy emocionante que podemos vivir desde la primera infancia y llevar con nosotros a medida que vamos creciendo. Así es, Santi. Y aunque las respuestas a nuestras preguntas puedan cambiar a medida de que aprendemos más, siempre hay algo nuevo por descubrir. Exacto. Y entonces, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando el mundo que nos rodea, a ser muy curiosos y nunca dejar de preguntar el porqué de las cosas. Y recuerden que todos podemos ser científicos, sin importar cuán pequeños seamos. Nuestro pensamiento científico nos llevará a grandes aventuras. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial. Nos vemos en la próxima aventura científica. Hasta luego a todos y sigan siendo pequeños exploradores curiosos. En este momento, un podcast a cargo de la orientación escolar de la IR de la Fuente. Muy buen día, querida comunidad del municipio de Tocancipá y de municipios cercanos. Nuevamente con ustedes acompañándolos en estos espacios de orientación escolar de la IR de la Fuente. Hoy con un tema bastante interesante a solicitud de mis estudiantes. Métodos de estudio. ¿Qué hacer para mejorar esos desempeños académicos? Pero antes de entrar a ese tema, que es un tema bastante amplio con muchísimas cosas, quisiera que habláramos de aquellas cosas, aquellas frases, aquellos aspectos que significan el colegio en nuestra casa. Es decir, cuando nosotros hablamos sobre desempeños escolares, ¿qué es lo más importante? La nota, el aprendizaje, el desempeño, que el estudiante se sienta cómodo, que el estudiante se sienta feliz. Y en ese sentido es importante que contemplemos estos conceptos antes de identificar cuál es un método o una técnica de estudio. Métodos hay muchos, técnicas creo que hay más números de los que podría llegarles a decir en este corto tiempo, pero lo importante es que podamos identificar qué es lo que significa el estudio, hasta dónde quiere triunfar, qué es lo que quiere hacer con ese estudio. El estudio es una herramienta, es un fin, es un propósito. En ese sentido es importante que los padres de familia, sobre todo de los niños más pequeñitos, contemplen unos conceptos básicos antes de identificar de pronto cuál es ese método o esa técnica de estudio. Y es, ¿cuál es el concepto de colegio? ¿Qué es lo que yo quiero que signifique el colegio para mi estudiante, para mi hijo? El colegio es un propósito, es un fin, es un medio. Y por eso es importante que para nosotros contemplemos que los estudios implican un esfuerzo personal y un acto de voluntad. Estos dos conceptos son los pilares básicos de los métodos y de las técnicas de estudio. Los métodos y las técnicas no son la solución a los bajos desempeños de un estudiante. Es un medio o un propósito o una herramienta que le pueda a usted ayudar y colaborar a que usted mejore. Pero si usted no tiene un propósito, si usted no tiene una voluntad, un interés de hacerlo, una motivación, pues va a ser muy difícil. En ese sentido, mi invitación antes de identificar esta técnica o este método es que los padres identifiquen qué es lo que motiva a mi hijo a estudiar, qué es lo que yo le estoy enseñando, que el colegio es para que esté ocupado, que es donde lo van a cuidar, o que es un medio para que él
ponga sus propósitos, su proyecto de vida y pueda lograr aquel sueño o aquella meta que él se está proponiendo. En ese sentido, es importante también identificar que para llegar al éxito en los estudios se requiere un esfuerzo personal, concentrado entre varias personas y no solamente el estudiante. Es decir, que el estudiante necesita un apoyo de un padre de familia que le esté retroalimentando continuamente que su propósito y su esfuerzo valen la pena, porque de lo contrario pues no vamos a contemplar nada. Es decir, cuando un niño llega a decirnos, yo quiero ser astronauta y para eso me estoy esforzando en el colegio, de nada sirve si llega a la casa del padre de familia de una vez le dice, usted nunca va a lograr eso, eso no es real, eso no es posible, pues entonces el estudiante muy posiblemente va a llegar al colegio desmotivado y va a decir, ¿para qué estudio tanto si mi sueño no es posible? Y por último, quisiera que habláramos también de que el estado de ánimo es muy importante para poder contemplar un desempeño escolar óptimo. Si tenemos un estudiante que está constantemente deprimido, o perdón la palabra, porque es que a veces abusamos de la palabra depresión, ya vemos a un niño que está triste y decimos que es depresión, decimos que un niño que está inquieto y ya es hiperactivo. Y a veces abusamos de estos conceptos. Y en ese sentido mi llamado de atención es no todo niño que está triste es depresión y no toda la depresión es con tristeza. Igual que con la hiperactividad, igual que con ansiedad, igual que con el estrés, porque son 4 conceptos que continuamente escuchamos de nuestros estudiantes que tienen bajos desempeños escolares. Es que está muy estresado y por eso le va mal. Está muy ansioso y por eso le va mal. Está muy deprimido y por eso le va mal. Si utilizamos continuamente estos conceptos en nuestros niños, sobre todo en los más pequeños, pues va a llegar donde el mismo niño se autodiagnostique y cuando yo lo llamo es algo muy particular porque me dice, profe, es que yo soy deprimido, ni siquiera dicen depresión, yo soy deprimido. ¿Qué es deprimido? Que yo siempre estoy triste, pero si ustedes ven y evalúan la situación del niño, eso no es una realidad. Entonces los niños comienzan a asociar sus estados de ánimos con los desempeños escolares y esto no podemos dejar que esto ocurra, porque entonces los niños se van a convertir en respuestas emocionales a los desempeños escolares. Entonces, si fue un estudiante que se esforzó, que por ejemplo estuvo de buen ánimo, entonces le va bien, pero si está de mal ánimo le va mal y entonces en la casa tenemos que tolerar que esté de mal genio y entonces golpea paredes, golpea puestos, golpea a sus compañeros, en este caso en su casa a sus hermanos, y entonces todo toca aguantarlo porque es que el niño está mal. Y no es así. Los estados de ánimo, claro que son importantes, pero no pueden ser las bases para que un estudiante le vaya bien o mal. Por eso es tan importante que los niños sepan medir sus emociones y sobre todo expresarlas. Que cuando está de mal genio, está bien estar de mal genio. Usted tiene que expresar que está de mal genio. Cuando está triste, pues identifique que está triste y haga algo con esa tristeza. No solamente está de mal genio y entonces dejémoslo que está de mal genio, porque este tipo de situaciones no nos van a llevar a ninguna solución. Entonces, padres de familia, acudientes, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? Tengamos en cuenta que antes de un método, antes de una técnica de estudio, tenemos que identificar cuál es el propósito de ese estudio, qué es lo que queremos que se convierta para nuestro estudiante, para nuestro niño. El esfuerzo, el interés, la motivación, la voluntad hacen el 99.9% y la técnica el 1%. Espero que la información del día de hoy les haya servido. Nos escucharemos nuevamente y conversaremos ya sobre métodos y técnicas de estudios en el próximo programa. Que estén muy bien y feliz tarde. Ya sé que tú ya sabes lo que viene. Así que, a continuación, nuestro podcast a cargo de Flores La Mana. Más que flores. Hola, muy pero muy buenos días. Mi nombre es Angélica Pachón y sean bienvenidos a este su programa de Más que Flores. El día de hoy tengo una invitada muy especial que nos acompaña, pero bueno, no quiero adelantarme, ella de hecho estuvo acompañándonos en algún momento aquí en Flores La Mana, pero quiero que sea ella misma quien se presente porque hoy tenemos de hecho un programa muy importante para todos nuestros profesionales. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Stephanie Martínez aquí a los micrófonos de Más que Flores. Muy buenos días, Angélica, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio que nos brindas para abrir las puertas a todas las personas a que conozcan el sector floricultor. Muchísimas gracias, Stephanie, por aceptar esta invitación. Y bueno, qué mejor que tú que nos cuentes
acerca de la formación del profesional que se le da acá en el sistema y en Flores La Mana. Así que cuéntanos un poco de ello. Bueno, te cuento, vengo de Cúcuta, ingeniera industrial actualmente, hice mis prácticas en Flores La Mana, actualmente en una jefatura en Flores Ubaté. Éramos un grupo de 4 estudiantes de ingeniería industrial, el cual nos dieron la oportunidad de potencializar los conocimientos, adquirir esa expertise y esa habilidad que nos exigen en todas las empresas. Acá nos pudimos dar a conocer. Es una empresa que es tan completa desde el área de la salud, seguridad de salud en el trabajo. Encontramos agrónomos, ingenieros de sistemas, infinidad de carreras. Yo creería que se puede encontrar hasta más de 12 carreras aquí dentro del mismo sector. Bueno, Stephanie, con toda esa información que nos das, quiero que nos cuentes un poco de cómo es esa formación ahora sí que nos brinda la compañía. Y por ejemplo, en el caso tuyo, que ya tienes una jefatura, ¿cómo ha sido ese proceso de acompañamiento del sistema y demás? Bueno, Angélica, te puedo contar que actualmente soy analista en el sector. Para tomar este cargo nos fortalecieron competencias, habilidades, nos ingresan en un plan de formación y capacitación donde nos enfocan competencias como capacidad de análisis, resolución de conflictos, comunicación efectiva. Una competencia de esas puede durar desarrollándose hasta 3 años y medio. Que te involucren a ti en un programa de capacitación para poder tomar ese liderazgo, eso es valioso. Todos los profesionales deberían darse la oportunidad de conocer el sector, porque realmente el sector da tanta oportunidad que desde la parte operativa o hasta supervisor, te voy a contar un caso puntual. Tenemos el supervisor de mantenimiento, se llama Nelson. Él actualmente está estudiando ingeniería electrónica debido a haber tanta oportunidad. Y no solo es ese caso, existen muchos más casos acá como auxiliares que siguen estudiando, es más, hasta los mismos directivos. Todo esto se da porque se evidencia esa formación que nos dan. También nos forman en la parte técnica, según el cargo, según el rol. Nos muestran desde las labores de siembra, nos muestran toda esa cadena de abastecimiento para que podamos conocer bien profundo y querer nuestro sector. Un sector que nos brinda tranquilidad, paz. Muchísimas gracias, Stephanie, por compartirnos esas historias también de superación. Y bueno, también por abrirnos un poco y despejarnos tantas dudas con respecto al sector floricultor en cuanto a los profesionales. Y sí, yo creo que queda muy clara la invitación de no sesgarnos y de que siempre hay una motivación para superarnos. Yo creo que aquí muchas personas tienen muchos casos de cómo empezaron y cómo van hasta el momento con sus carreras, con su vida tanto personal como laboral, porque aquí siento que forman mucho el ser, según lo mencionabas. Así que bueno, ya por temas de tiempo, te agradecemos por aceptar nuestra invitación y también porque se nos acaba el espacio, pero queremos agradecer infinitamente al Colegio Rural de La Fuente, al rector Germán Torres y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y sigan muy conectados porque nos vemos cada 8 días con un nuevo tema que sé que les va a agradar muchísimo, como fue este que me parece muy importante, que es el tema de formando profesionales. Chao, chao. Sé que al igual que yo, estabas ansioso por este momento. Llega esta sección semanal, Le Tengo el Plan. ¿Aún sin plan para el fin de semana? No te preocupes, cada lunes llega Le Tengo el Plan con la Fundación Santa Isabel y la institución educativa La Fuente, para que te antojes de las mejores recomendaciones culturales de Tocancipá, Colombia y el mundo. Hola, soy Melissa y Le Tengo el Plan. Junto a Diana y Paula traemos un capítulo lleno de buenos planes. Hoy queremos conmemorar la Batalla de Boyacá, que ocurrió el 7 de agosto de 1819, en el puente que lleva el mismo nombre en el departamento de Boyacá. Este suceso fue el momento decisivo que daría la libertad al interior del país y a partir del cual se constituiría la Gran Colombia, conformada por los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, la cual duró hasta 1930. En el capítulo de hoy haremos un homenaje al prócer más joven de la independencia. Se trata de Pedro Pascasio, un niño boyacense que nos enseñó con sus acciones la importancia de practicar el valor de la honestidad en nuestra vida. ¡Le tengo el plan!
con una película que, sin duda, nos alienta a fortalecer este valor. Se trata de Zootopia, estrenada en el 2016. Fue producida por Walt Disney Animation Studios y dirigida por Rhys Moore y Byron Howard. En 2017 ganó 2 premios muy importantes, un Oscar y un Globo de Oro por Mejor Película de Animación. En esta película, dirigida a todo público, los personajes son animales con características humanas que nos invitan a reflexionar y a aprender. Nos cuenta la bella historia de amistad entre la coneja Judy Hopps y el zorro Nick Wilde. Judy sueña con llegar a la megápolis llamada Zootopia y ser la primera coneja de la historia en convertirse en oficial de policía. Por ser un animal tan pequeño y aparentemente inofensivo, Judy no es tomada en serio para este cargo, pero con honestidad y determinación logra demostrar sus habilidades y perspicacia para salvar a Zootopia de la garra de la malvada asistente del alcalde, Belvedere. Esto no hubiese sido posible sin la ayuda de su nuevo e inesperado amigo Nick Wilde, reconocido por ser un zorro muy audaz que engañaba a los demás para salir beneficiado, pero que en el fondo tenía un gran corazón y mucho que ofrecer, en especial su inteligencia e infinita lealtad. Es que en definitiva, Zootopia es una película llena de bellas lecciones y reflexiones de vida, para grandes y chicos, desde creer en ti mismo y esforzarte por alcanzar tus sueños, saber que todos podemos ser lo que queramos, hasta cuestionar los prejuicios y entender que lo que habla por nosotros son nuestras acciones. La oficial Judy Hopps también nos enseña que el fracaso tiene un lado positivo, a ampliar nuestra perspectiva y buscar alternativas y estrategias para alcanzar las metas que nos proponemos. Judy Hopps me recuerda a Pedro Pascasio Martínez en muchos sentidos. Su determinación, esfuerzo y honestidad lo llevaron a convertirse en un ejemplo no solo para la sociedad boyacense, sino para todos los colombianos. Le tengo el plan, leer el libro Pedro Pascasio, el pequeño prócer. Para quienes no conocen la historia de este gran personaje, esta novela es la herramienta ideal. Fue publicada en el 2010 por la editorial Lo que leo. Su autor es el dramaturgo, guionista, investigador y teórico teatral Carlos José Reyes, considerado uno de los fundadores del teatro moderno en Colombia. Este maravilloso libro infantil cuenta de manera entretenida la historia de Pedro Pascasio Martínez, un campesino que con tan solo 12 años participó en la batalla de Boyacá con el Ejército Libertador de Simón Bolívar. Fue quien capturó al coronel Barreiro, quien era el comandante del ejército realista en ese momento. A nuestro pequeño prócer Pedro Pascasio le ofrecieron dinero para liberar al comandante. Sin embargo, nos dio una lección de valor y honestidad al no aceptarlo y delatar al comandante prófugo. Leer esta novela junto a nuestra familia es una manera muy divertida de conocer las proezas del niño héroe de la historia de Colombia, quien dejó un valioso legado para las generaciones futuras. Diana, déjame contarte algunos detalles más sobre el suceso que le dio un lugar tan relevante a Pedro Pascasio Martínez en la historia de nuestra independencia. Pedro Pascasio nació en Belén, Boyacá, el 20 de octubre de 1807. Se unió a la campaña libertadora de la Nueva Granada como cuidador de caballos, cuando el ejército arribó a su pueblo natal. Participó en las batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá. Fue en esta última que el ejército realista fue vencido por las tropas libertadoras. Se dice que Pedro Pascasio, junto con otro soldado conocido como Negro José, dieron captura al general Barreiro, al encontrarlo escondido debajo de unas rocas en inmediaciones al río Teatinos. En la actualidad, muy cerca al monumento histórico del Puente de Boyacá, se encuentra un colegio nombrado en honor al joven prócer de la independencia, en el cual se construyó una estatua que representa su heroica acción. Sin duda, conmemorar y recordar las acciones de personajes tan heroicos como Pedro Pascasio Martínez es fundamental para preservar su legado y enormes enseñanzas. Le tengo el plan: visitar el Parque Museo Militar de Tocancipá, una actividad idónea para enaltecer el nombre de los más de 150.000 soldados, infantes de marina y pilotos que han ofrecido su vida al servicio de la patria. El Parque Museo Militar es una iniciativa liderada por el Ministerio de Defensa y el Comando General, que permite recopilar y plasmar a través de la historia los hechos y eventos más trascendentales que han enmarcado la evolución de las fuerzas militares a través de los años. Además, esta maravillosa obra arquitectónica permite transportar a los visitantes a un mundo fantástico de escenarios y ambientes militares,
donde además de revivir la historia, se rinde un tributo a las acciones heroicas de sus miembros. Se ubica en las cercanías al Parque de Diversiones Jaime Duque. Fue construido en una extensión de 116.200 metros cuadrados, de los cuales 66.200 se constituirán en una zona de reserva natural para la conservación de especies vegetales y animales en vía de extinción. El Parque Museo estará abierto para todos los visitantes que deseen conocer más sobre la historia del país y sus fuerzas militares. Hoy hablamos de 3 maravillosos planes para los habitantes del bello municipio de Tocancipá. Las películas animadas como Zootopia son un excelente plan para disfrutar en familia y fortalecer valores como la honestidad, la determinación, el esfuerzo y la valentía. Los libros también son una poderosa herramienta para honrar la vida y acciones de personajes heroicos que marcaron la historia de nuestro país, como la de Pedro Pascasio Martínez, el prócer más joven de la independencia, quien gracias a su lealtad y honestidad se convirtió en la pieza clave para llevar a cabo la captura del comandante de las fuerzas realistas en la batalla de Independencia. Por último, conocimos un plan muy interesante, visitar el Parque Museo Militar en Tocancipá, una oportunidad para conocer la historia y la evolución de las fuerzas militares y conmemorar a los soldados, pilotos e infantes de marina que han perdido la vida por nuestro país. Estos planes son una excelente forma de conmemorar la independencia de Colombia y fortalecer valores tan importantes como el de la honestidad. Regresaremos el próximo capítulo con más recomendaciones en Le Tengo el Plan. Esto fue Le Tengo el Plan, tu mejor compañía para encontrar los planes más divertidos para tus días. Síguenos cada lunes o ingresa a nuestra página web www.fundacionsantaisabel.org para escuchar todo nuestro contenido. Llega este triste momento en el que tengo que decirte adiós. No sin antes recordarte que si te perdiste alguna de estas partes o algún programa de nosotros, puedes encontrarnos en nuestros canales digitales Facebook y YouTube, donde aparecemos como Eureka La Fuente. Antes de despedirnos, me gustaría agradecer a todos aquellos que prestaron sus voces y nos prestaron su tiempo para que este programa sea posible. A la profesora Nigiret Carvajal, al director de la licenciatura en el área de Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana, Carlos Barreto, a Santiago Monsalve y Santiago Velázquez, y sobre todo a la emisora Alegría Estéreo, quienes nos han prestado este espacio. Así que, hasta la próxima. Recuerda que esto ha sido... Eureka, vía libre al periodismo educativo.